Amigos de YouTube, mi nombre es Jenny Venegas y a continuación vengo a hacerles un aporte. Este aporte está ligado a lo que es la herramienta de desarrollo Visual Studio. En esta ocasión voy a mostrarles cómo ustedes pueden cargar la información contenida en un bloc de notas o un archivo .txt en lo que es el componente gráfico denominado Data Grid View, esto en el lenguaje C#. Pues voy a abrir nuestro proyecto, no voy a codificar la aplicación ya que es mucho código, simplemente voy a compartirlo con ustedes y explicarles superficialmente el código para que ustedes puedan implementarlo. La idea pues es que en ese formulario el usuario pueda presionar el botón de abrir, se me abra un OpenFile dialog que tenemos acá, busquemos el archivo .txt en nuestro ordenador y pues podamos cargarlo. Para ello realicé una clase que se llama leer. Esa clase tiene que agregarse el usingSystem.io para poder trabajar con lo que es la clase StreamReader y poder leer el archivo a partir de una ruta. También es importante que agreguemos el usingSystem.windows.form para poder utilizar como parámetro dentro de nuestro método lectura archivo un objeto de tipo DataGridView que en esta ocasión denominamos tabla. Bueno, acá tenemos este método denominado lectura archivo que recibe dos parámetros. El primero va a ser un objeto de tipo DataGridView que nos va a indicar o nos va a ayudar a indicar el DataGridView donde queremos visualizar dicha información. Vamos a ocupar también un char que va a ser el carácter por el cual vamos a separar la información. Pueden ser por ejemplo por medio de comas, por medio de guiones en nuestro archivo txt, y pues también vamos a ocupar un string que va a ser la ruta que va a tener el archivo que deseamos leer. Primeramente creamos o hacemos un objeto de la clase StreamReader y pasamos como parámetro o como argumento lo que es la ruta de ese archivo para que la aplicación pueda leer el archivo y pueda cargar dicha información en el Data Grid View. Luego pues declaramos una variable que denominamos sLine, que vamos a ver para qué la ocupamos. Ocupamos una variable entera denominada fila. Lo que hacemos aquí también es que cada vez que llamemos al procedimiento o al método denominado lectura archivo, vamos a borrarle todas nuestras filas a nuestra tabla que es nuestro DataGrid. O sea, cada vez que usemos este método se van a borrar primeramente todas las filas que tiene y se van a cargar las nuevas. Y bueno, esta tablas.allowUser to add rows es igual a false. Lo que nos va a hacer es que no se vea esa línea que generalmente aparece en el Data Grid View que nos indica o nos permite agregar una nueva línea manualmente. Bueno, aquí vemos cómo utilizamos la instrucción do while. Él lo que va a hacer es lo siguiente: él va a intentar hacer o va a asignarle a nuestra variable sLine, que es de tipo string, justamente lo que esté leyendo en nuestro objeto reader. Entonces él va a leer dicha línea y la va a almacenar en sLine. Y se va a hacer una condición que mientras esa línea sea diferente de null, que realice la tarea que está entre estas llaves. Primeramente es importante poder leer si la primera fila que está leyendo, o sea, puedes verificar si la fila que se está leyendo es la primera. En caso que sea la primera fila la que se esté leyendo, entraría en juego esta instrucción if. ¿De qué nos va a ayudar saber que es la primera fila? Pues en la primera fila nos vamos a indicar los nombres de los títulos de las columnas. Entonces, si el número de fila es igual a 0, estamos indicando que es la primera fila del archivo que se está leyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignarle a nuestra tabla, que es un Data Grid View, el número de columnas correspondientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora que leemos un archivo, por ejemplo, aquí tenemos un archivo en el escritorio, es importante que vamos a saber que, digámosle que esa es la primera fila que se está leyendo. Esta fila se separa por comas, como ustedes pueden notar. Acá ocuparíamos 3 columnas para poder visualizar la cédula, el nombre y los apellidos. Entonces aquí lo que estamos haciendo justamente es eso. Le estamos diciendo que en esta tabla .colon.coms le vamos a asignar el número de columnas. ¿Y cómo sabemos cuántas columnas va a tener? Bueno, vamos a agarrar la línea que se llama sLine, que en este caso por ejemplo tendría almacenado esta información, y le aplicamos un .split para separarlas por medio del carácter. El split lo que va a hacer justamente es agarrarnos una cadena y separar la cadena por dicho carácter. Entonces él, por ejemplo, agarraría esta línea, la separaría por medio de este carácter y formaría un arreglo.
Y ese arreglo pues tiene la propiedad .len que nos indica la extensión que va a tener. Entonces en este caso, al yo hacer ese line.split entre paréntesis el carácter que queremos especificar, .len nos va a traer el número de elementos que indican la línea. En este caso sería un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Y por eso es que a nuestra tabla se le asignaría el número de columnas correspondientes a los elementos necesarios. Luego se haría un llamado a la instrucción nombrar título que tenemos en la parte inferior. Nombrar títulos, como lo que dice acá, es lo que permite es agregar el header text al data grid view, que es justamente los títulos. Es decir, por ejemplo, lo que aparecería acá en la parte superior de nuestro data grid view, los títulos correspondientes. Por ejemplo, aquí los títulos serían cédula, nombre y apellidos. De eso nos ayudaría este método, el public stat void nombrar títulos. Él va a recibir como parámetros pues el data grid view donde queremos visualizar esos títulos, y va a recibir un arreglo que van a ser todos los títulos. En este caso el arreglo vendría siendo sería leer esa línea y convertir esa línea en un arreglo. Entonces lo que se hace simplemente es hacer un ciclo for que recorra desde 0 hasta el largo de las columnas y vamos incrementándola. Por eso hacemos x igual a 0 hasta que x sea menor o igual que el column comes, que la tabla.column menos 1 y más. Entonces lo que hacemos es que tabla, que es nuestro data grid view, le modificamos la propiedad columns en la posición X, que va a ir recorriendo cada una de las filas, y vamos cambiando su propiedad header text y asignándoles justamente lo que están títulos, que son arreglo, en la posición X. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, cuando el X valga 0, entonces en la columna número 0 de nuestro data grid view se va a cambiar el header text. ¿Por qué? Por el elemento 0 de nuestro arreglo, que en este caso el primero sería cédula, por ejemplo. Y bueno, siguiendo con la instrucción, pues lo que hacemos simplemente es agregar un número más a la fila. ¿Esto para qué? Para que la siguiente vez que lea compruebe 0 fila es igual a 0, pues realmente ya no va a ser igual a 0 porque se agregó un elemento más. Entonces caería nuestra instrucción else. Ya no deberíamos agregar una columna, ya lo que deberíamos es agregar una fila al data grid view, y justamente para ello está el procedimiento agregar fila data grid view, que vamos a visualizar qué parámetros tiene en la instrucción más abajo. Pues tenemos aquí nuestro public static void agregar fila data grid view, como nos indica el comentario, agrega una fila por cada línea del bloc de notas, y lo que recibe primeramente es nuestro data grid view donde queremos agregarlo, pues recibe la línea que queremos agregar. Recibimos el carácter por medio del cual vamos a separar dicha línea, o sea, qué carácter, si es una coma, en este caso es una coma, y bueno, especifica pues el número de fila donde vamos a agregarlo. Entonces él lo que hace simplemente es que crea un arreglo de string, y ese arreglo va a ser igual a la línea que estamos leyendo .split separada por el carácter. Si recuerdan lo que les comenté, el .split lo que hace es retornarme un arreglo a partir de una cadena de texto, separándolo por un delimitador. Entonces él leería por ejemplo esa línea y formaría un arreglo a partir de cada elemento separado por, en este caso, el carácter que pasemos como limitador, en este caso sería coma, que quiere decir que la posición 0 de ese arreglo sería cédula, la posición 1 sería nombre, y la posición 2 sería apellidos. Pero recuerde que lo que estamos haciendo realmente es leer una línea, entonces estaríamos hablando de registros, que sería en la posición 0, un 1, en la posición 1, mi nombre es Jenier, y en la posición 2, Venegas Sánchez, por ejemplo. Y lo que hacemos simplemente es a nuestra tabla, que es justamente nuestro objeto de tipo data grid view, en la propiedad rows.add le enviamos como argumento un arreglo. Entonces él se va a encargar de ir agregándole a nuestro data grid view la fila que está justamente leyendo. Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación, pero antes vamos a irnos a nuestro formulario, vamos a darle doble clic al botón de abrir, y vamos a ver que aquí lo único que está es justamente la llamada a un método que se encuentra en nuestro formulario, que se llama cargar archivo. ¿Y de qué se encarga? Pues ese método es el siguiente. Vemos que en la parte inferior de nuestro código tenemos, bueno, primeramente nuestra instancia de la clase. Para poder acceder a los métodos que tiene la clase que hemos leído anteriormente, pues tiene una variable de tipo string denominada archivo, que justamente lo único que va a hacer es almacenar la ruta de este archivo. Entonces esto realmente va a almacenar, si quiero vamos a ponerlo como comentario, almacena la ruta del archivo .txt. Recuerden que ocupamos la ruta para poder leerlo,
Y bueno, esta es una instancia simplemente de la clase. Las demoliciones en la rotonda de Paso Ancho avanzan según lo planeado. La afectación al tránsito... Entonces la primera es una instancia para poder acceder a los métodos que hemos explicado, y la segunda es una variable tipo string que nos va a permitir almacenar la ruta del archivo .txt capturada desde nuestro OpenFileDialog. Entonces este método lo que hace simplemente es primeramente un try catch en caso que encuentre algún posible error. Lo que se hace aquí simplemente es un this.openFileDialog.showDialog, y lo que hacemos es que si la ruta que se obtiene en nuestro OpenFileDialog no es vacía, o sea, si selecciona una ruta válida, en nuestra variable archivo vamos a guardar la ruta de nuestro OpenFileDialog, o sea, this.openFileDialog.filename. Con eso obtendríamos la ruta de nuestro OpenFileDialog. Y luego, con la letra L, que recuerden que en la instancia de la clase lectura le aplicamos punto y vamos a utilizar el método lectura archivo, que es el que se encuentra en la clase leer. Le enviamos el nombre del Data Grid View donde queremos cargar los datos, que en nuestro caso se llama Data Grid View 1, como ustedes pueden visualizar acá, Data Grid View 1. Y también pues enviaremos la siguiente información. Después enviamos un carácter que sería la coma, porque el archivo que vamos a leer está separado por comas. Como ustedes lo pueden ver acá, está separado por comas. Y el tercer argumento es nuestra variable archivo, que va a ser la ruta de donde va a leer ese archivo. Esa ruta la capturamos justamente en nuestro OpenFileDialog. Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Primeramente vamos a ver el archivo que vamos a leer para ver si se visualiza correctamente. Le damos a abrir. Buscamos en el escritorio el archivo que queremos leer, que se llama MAE, que es una palabra muy usada en Costa Rica. Y vemos cómo justamente carga la información. Veamos que la primera línea que se lee de nuestro archivo .txt es la que se le asigna como columnas de nuestro Data Grid View. Y ya a partir de la línea 2 ya vendrían siendo registros, que serían las líneas que vamos agregando en nuestro Data Grid View. Como ustedes pueden notar, pues no hay una fila como para poder yo agregar manualmente, y eso debido a la propiedad .allows to rows add que le puse en false. Y bueno, realmente ese es el formato que tiene que tener el archivo para poder leerlo correctamente. Recuérdense que la primera fila siempre va a ser los títulos que vamos a querer en nuestras columnas, y de ahí para abajo pues podemos agregar los registros que así decimos. Pues este es el video tutorial que quería mostrarles el día de hoy en el lenguaje C#. En la descripción del video voy a dejar pues el proyecto para que ustedes puedan descargarlo. Y también aprovecho para promocionar mi página de YouTube, de Facebook, disculpe, que aparece Aprendiendo Más de Programación, donde constantemente estoy subiendo aportes de distintos lenguajes para que le den me gusta y pues me sigan. Pues eso es todo por hoy, y de verdad muchas gracias por ver mis videotutoriales. Se despide Jenny desde Costa Rica. Saludos.